en este día, bueno, muchos sabéis, todos sabéis de la situación tan dura y tan difícil que está pasando el pueblo de Dios, ¿no? Y que estoy seguro que todos tenemos presente en nuestro día a día, en las oraciones. Y uno se puede llegar a imaginar o pensar por algún momento en todo aquello que está aconteciendo, ¿no? Y en realidad es triste e incluso preocupa qué haríamos, cómo sería si algún día nosotros pasáramos algo parecido, similar o en menor escala, ¿no? Incluso aquí en Barcelona se hablan de noticias de lluvias, se ha pronosticado lluvias fuertes, donde ahí habrá quizá, solo Dios lo sabe y solo Dios tiene el control, de tormentas que quizá afecten en gran manera, ¿no? a Barcelona. Y uno, bueno, que ha pasado algunas en nuestros países, en Sudamérica, pues dices, vale, allí afecta y queda un charco y es difícil a veces el transporte, pero tendría que haber también un clamor por Barcelona, porque aquí es muchas cosas subterráneas, ¿no? Y que el Señor bendiga y que el Señor obre o calme todo esto para que no se vea afectado en gran manera, ¿no? Pero vuelvo y me centro en aquello que os decía, aquel momento que está pasando el pueblo de Israel, aquel momento que está pasando el pueblo de Dios en estos tiempos. Y cómo uno también trae a su mente y recuerda aquellas promesas que el Señor tiene para el pueblo de Israel, que su futuro será glorioso, que su futuro será precioso delante de Él, que es el pueblo escogido por Dios. Y cómo pasa por estos momentos tan difíciles. Uno se puede llegar a pensar qué es lo que le viene a la cabeza a un ciudadano. Y trayendo memoria de aquel acontecimiento que todo judío esperaba, que llegara su Mesías, que llegara su Salvador. ¿Cómo será en medio de este tiempo? Pues hay momentos difíciles que atraviesa el pueblo de Israel y por lo cual podemos clamar, interceder. Y hay momentos difíciles que atraviesa cualquier hombre, cualquier mujer que cree en el Señor Jesús, que cree en el Señor como su Salvador. Vamos a leer dos versículos del libro de Juan, si me queréis acompañar, en el capítulo 20, los versículos 15 y 16. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando, repito, perdonad que he ido rápido, Juan 20, 15 y 16. Juan 20, 15 y 16 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, ¿perdón? Dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabón, que quiere decir maestro. Es una historia en la que vemos a una mujer que estaba triste, que estaba en una situación de profundo dolor, de profunda tristeza en su corazón, como es el caso de muchas situaciones en la vida de un hombre, de una mujer, independientemente de si aún no cree en el Señor o de si ya cree en el Señor. Hay momentos en los que uno no puede ser ajeno a ese dolor, a esa tristeza, a ese sentimiento en determinados momentos. Y para ella el consuelo, el refugio, aquello en que encontraba en donde desahogarse,
era en aquel sepulcro donde estaba el cuerpo del Señor Jesús. Y ella iba con el deseo de poder verle, de poder asomarse y de poder observar y contemplar al Señor. Muchas veces nos podemos encontrar con situaciones o con momentos difíciles en tu vida, en la mía, donde tú y yo podemos derramar más de una lágrima. Porque el hecho, como decíamos, de creer en el Señor no nos exime de problemas, de poder pasar momentos de dificultad. Y puede ser que por primera vez escuches un mensaje de la palabra de Dios, o puede que ya muchas veces hayas escuchado. En realidad, aquellos momentos difíciles nos ayudan a acercarnos más al Señor. Hay momentos difíciles que son cortos, hay momentos difíciles que se terminan en un tiempo determinado, y hay momentos difíciles que se alargan, que pareciera que aquel camino aún no se contempla una luz para poder decir, gracias Señor, ya veo la luz. Pero el Señor nos invita y nos llama a ver que el Señor está cerca, que el Señor está ahí dispuesto a escucharte. Y lo vemos con esta mujer, que el Señor estaba ahí para estar con ella. Y lo está contigo y conmigo. Pueden producir tristeza en tu corazón, tristeza en mi corazón, pero es necesario que tú y yo acudamos a los pies del Señor. Solo en Él encontraremos la verdadera paz, aquella solución que solamente el Señor pone en cada uno de nuestros corazones. Nuestra hermana Berta compartía una lección para todos, porque todos podemos pasar momentos similares en distintos casos, sea en tu trabajo, sea en el día a día, sea en una compra. A veces te vas a un sitio y quieres comprar algo, no sé dónde me pasó, llegué y quería recoger algo, me dijo, toma, aquí lo tienes, gracias. Digo, bueno, pero ¿me cobras o me lo llevo así nomás? ¿No? Es el hecho de la acción que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. A ver, si me lo quieres regalar en buena hora, ¿no? Pero al menos que sepa que tengo que pagarle. Y ahí estaba, ok, gracias pero en realidad estamos llamados a ello, ¿no? Que se muestre la luz del Señor en las pequeñas acciones, en las pequeñas obras, en tu día a día. En nuestra escena vemos una de las primeras palabras del Señor Jesús resucitado, y son precisamente a una mujer atravesando un momento triste, a una mujer llorando, a una mujer en busca de algo, a una mujer que estaba deseando ver algo, asomándose a ese sepulcro. Y yo no sé si tú quieres ver algo de Dios en este día, si tú quieres sentir algo de Dios en esta hora, o llevas un tiempo buscando una solución y quieres ver una respuesta del Señor. Creo que todos estamos y deseamos ver algo del Señor. Está claro que existen muchos motivos por los que podemos llorar. Y permíteme preguntar, cuando llega esa tristeza a tu vida, a mi vida, ¿qué hacemos? ¿Quién te ve llorar? ¿Dónde lloras? ¿No lloras? O nos podemos preguntar, ¿acaso es bueno el llorar? Personalmente pienso que sí, incluso los médicos recomiendan el desahogo a través de esta forma, para poder mejorar las condiciones del corazón. Y quizá puede decir alguien que diga, yo nunca he llorado. O yo, por ejemplo, pienso que hay veces que ves a personas que dices, no lo he visto nunca llorar. Y personas que has visto durante mucho tiempo. Y si hay alguien que piensa que nunca ha llorado, pues yo creo que todos hemos llorado alguna vez.
incluso desde que llegamos a este mundo, la primera acción que hace el médico para ver que estamos es que le da una palmadita o algo hacen que el bebé está ya en llanto y bueno, nace una alegría enorme entre los que están ahí presentes y es bonito en ese momento ver ese llanto, escuchar ese llanto y muchas situaciones que llegan a tu vida y a mi vida. Cuando hay un llanto también es producto a veces de un acercamiento a Dios. Y nos podemos imaginar al Señor contemplando, observando tu llanto, con esa alegría. Ahí está mi hijo, está acudiendo a mí. Ahí está este hombre, esta mujer, acudiendo a Dios, creador de todo, y que está dispuesto a escuchar. Esta mañana nuestro hermano Sergio ponía un dibujo donde se contemplaba ese oído atento, presto a escuchar el clamor de su pueblo, a escuchar la petición de sus hijos, a saber quién es aquel que realmente está buscando al Señor en este día. Y ahí es donde muchas veces acudimos o buscamos solución cercana, un amigo, un familiar. Y se ve en momentos entrañables, entre amigos, entre hermanos, que puedes encontrar ese refugio, ese sustento. Pero déjame decirte que sobre todo está el Señor. Él es el que tiene la solución a tu vida, a mi vida. Y para cualquier circunstancia, para cualquier momento, para cualquier decisión, el Señor está presto para escuchar y acudir a ti. El Señor te pregunta por qué lloras. Y aunque pueden existir muchas cosas por las cuales lloramos, el Señor se le lanza esta pregunta a esta mujer. Y no lo sabemos, se dice previamente en el versículo que aquella mujer estaba asomándose, queriendo ver algo. Pero evidentemente quizá hay mucho más. Y permitirme leer también versículos del Salmo, donde habla del Salmo 84, donde habla de un valle temporal, un valle que es un tiempo, no sabemos, no hay una fecha establecida o determinada, pero habla que ese valle, que ese momento transitará y llegará a un nuevo tiempo. En el Salmo 84, los versículos 5 al 7, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Gloria al Señor. Habla de esos momentos difíciles y lo menciona como un valle de lágrimas. O sea, no dice un momento en el que el pañuelo, aquella camiseta llegó a mojar una lágrima, llegó a mojar una camiseta, sino que habla de un valle de lágrimas, un tiempo amplio. Israel está pasando así, y tu clamor y mi clamor tienen que ser también por el pueblo de Israel. Y si tú o alguno de nosotros nos encontramos en ese valle, permíteme decir que el Señor dice que hay luego una lluvia. Se convertirá en una fuente de bendición, en una fuente de regocijo, de alivio. Podéis recordar, creo que todos, aquel momento en que el pueblo transita por el desierto. Y cada vez que caminaban, estaban sedientos. Y cuando llegaban y veían cerca una fuente, todo el mundo corría. Todo el mundo se acercaba a la fuente y se saciaba. Y qué bendición y qué dicha el hecho de que el Señor prometa una fuente para tu vida y para mi vida. El hecho de que el Señor prometa una fuente de bendición después de esos momentos de tristeza y de dolor.
o de preocupación o de incertidumbre, de no saber qué. Yo no lo sé, el Señor sabe cada uno de nuestros corazones y el Señor es aquel que nos va a ayudar en cada caso. Aquel proceso natural como la lluvia que llena los estanques. Así es la bendición de Dios que llenará tu vida. Habrá gozo, paz en tu corazón, porque Dios la ha producido, porque Dios ha establecido una nueva época. Y todo ello no es gracias al esfuerzo. Habla de la lluvia, y la lluvia es un proceso natural, es algo que el Señor determina. No es posible establecer algo científico para que ahora llueva o deje de llover. Lo mismo es la bendición de Dios sobre tu vida y mi vida. Es un regalo de Dios. No ha habido obra, no ha habido hecho realizado por el hombre para alcanzar tal cosa. Es la gracia, es la misericordia de Dios el que sea una vida bendecida por el Señor. Por lo tanto, ¿a quién buscas? ¿A quién estás acudiendo en estos momentos? Y podemos ver en el versículo 11, de la misma porción que hemos leído, dice, pero María estaba fuera, en un versículo previo, dice, llorando junto al sepulcro, y mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Qué quería ver María? ¿Qué quería? ¿Qué es lo que tenía ella o anhelaba ella ver? No lo sabemos. No sabemos qué esperaba ver ella. Pero sí podemos ver o señalar aquello que pudo ver. Y es que vio un milagro. Vio que aquel Jesús que había sido crucificado en una cruz, que había sido puesto en el sepulcro, ya no estaba ahí tumbado, porque el Señor ya no estaba muerto, Él resucitó. Amén. Y Él traería consigo la paz para esa mujer y la paz para tu vida y para mi vida. Porque la muerte no lo pudo retener, porque el Señor Dios lo levantó invicto de todo ello, para que tú y yo hoy en día podamos tener ese acceso, esa misma acción que tuvo María con el Señor, que tuvo un contacto directo, pues tú también y yo también lo podamos tener, que podamos ver al Señor Jesús en todo momento, que podamos acudir a Él, que podamos buscar en Él todo cuanto estemos precisando. El Señor ha resucitado y vive por siempre y para siempre en tu vida y en la vida de cada uno de aquel que en Él cree. Podemos pensar que María quería ver ese final del valle. No sabemos si creyendo en muchas de las cosas que el Señor Jesús había dicho, verle en ese momento resucitado, pero sí podemos decir que fue de bendición para ella, fue una fuente de bendición para la vida de María, y lo propio puede ser para ti, para mí, cada vez que nos acercamos al Señor Jesús, una bendición completa para ti y para mí. No sé en momentos de dificultad dónde buscamos o qué buscamos, pero el Señor está ahí, el Señor está cercano. El Señor está presto para oír tu petición y ser de bendición para tu vida. Se habla se señala también que el principio lo confunde con el hortalero. Y no es posible, al menos para mí, determinar si era por lo concentrada que estaba o porque el Señor Jesús no se dejó ver, porque es Él quien tiene control de todos nuestros corazones, y no se dejó ver en ese momento como tal. Pero hay algo totalmente cierto, que Él te conoce perfectamente. Él te conoce perfectamente quién eres y qué estás necesitando. Y en ese momento lo que hizo fue decirle, María. Y
que hoy en día puede decir tu nombre o puede estar hablándote a ti, a tu corazón, de aquella manera que solamente tú o yo podamos sentir, porque es Él quien nos conoce, es Él quien suple cada una de nuestras necesidades. Y es ahí cuando María siente en su corazón que el Señor Jesús le estaba hablando, fue que le dice, Raboni, maestro. Es ahí donde hay asombro, hay alegría, hay regocijo en su corazón. Por lo tanto, es importante pensar y ver a quién buscamos, a quién buscas. El Señor es aquel que puede ayudarnos, el Señor es aquel quien puede sustentarnos. El Señor es aquel quien en lo material, en lo espiritual, en cualquier circunstancia, puede nutrir, puede saciar tu vida y mi vida. Aquella mujer en el pozo de Samaria, en ese encuentro con el Señor Jesús, el Señor Jesús le dice a ella, dame de beber. Y ya a ella le extrañaba el hecho de que él, siendo judío, le hablase a una mujer samaritana. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo samaritana? Y el Señor Jesús le dice, si supieras quién te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías. Y serían saciados tu ser por completo, porque correría en ti aguas de agua, ríos de agua viva. Y esa es tu dicha y mi dicha. Cada vez que tú y yo podemos acercarnos al Señor Jesús, en ti y en mí tiene que haber un cambio, tiene que notarse algo, y que el Señor nos ayude a ello, ¿no? Que podamos encontrar en el Señor todo aquello cuanto necesitamos. Hermanos, si hay llanto, porque vemos que el Señor nos está demandando algo, que la gloria sea para Él, que el Señor, y me refiero a nivel espiritual, que el Señor nos está pidiendo algo más, obediencia, disciplina, que busquemos más de Él cada día, y que si hay ese deseo de que el Señor nos ayude en ello, pues que sigamos en ese proceso, así sea de poco en poco o quizás de forma directa, que el Señor obre un cambio en cada uno de nosotros, que nos ayude a ver cada día más la obra de Dios en tu vida y en mi vida, porque esos procesos difíciles nos llevan a buscar un poco más de la presencia del Señor, nos llevan a depender más de aquel Dios que tiene todo el poder y que es quien lo creó todo y quien lo conoce todo. Hermanos, hay llamados de adoración, hay llamados a tener esa fe en ver en el Señor Jesús todo aquello que parece imposible, que es posible para Él. Que el Señor nos ayude a escuchar esa voz. Cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, pues que el Señor obre también en cada uno de nosotros y que podamos siempre seguir las pisadas del Maestro. Y es ahí donde podemos ver que aquella obra que María, que aquello que buscaba ella, fue encontrado cuando el Señor Jesús lo habló, cuando ella pudo ver la presencia del Señor. Y que nosotros, tú y yo, busquemos lo mismo. Que nosotros podamos buscar la presencia del Señor. También habla en Esdras 10:1, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Para que el Señor perdone, para que el Señor limpie, para que el Señor renueve. Y esta imagen también nos hace pensar en ese momento difícil que estaba pasando el pueblo. Pero clamaba al Dios de todo poder, al Dios de las misericordias. Que el Señor nos ayude en este tiempo,
que nos motive a que nuestros corazones, o que nos haga sentir y corazones humillados delante de Él, buscando de Él todo aquello cuanto su iglesia necesita, el poder verle obrar en todas las cosas. Un pueblo humillado delante de Dios, y en este tiempo tan difícil para el pueblo de Israel. No sabemos cómo lo atraviesa a nivel espiritual, pero que el Señor obre y que frene todo ese tiempo que se está pasando. Y estas señales nos acercan a los tiempos finales, al tiempo en el que podemos recordar aquella venida del Señor Jesús. Y hemos de clamar también como pueblo, como iglesia del Señor, por aquella venida del Señor. Pero sin dejar de clamar también por el pueblo de Israel. Otro joven, David, un joven valiente, y que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, lo declara diciendo que el Dios de todo poder había oído la voz también de su lloro. Muchas veces puede que ese valle lo veamos como algo negativo en cada una de nuestras vidas y toque sufrir, batallar, pero si algo tenemos que tener claro es que no estamos solos, es que no estás solo, es que el Señor está contigo, es el Espíritu Santo quien te acompaña en cada momento y Él es más fuerte que nadie en cada una de las batallas. El único que nos puede impulsar y motivar es Dios obrando en cada uno de sus hijos. El Señor sigue preparando hombres y mujeres, y muchas veces mediante estos valles, muchas veces mediante estos momentos de dificultad. Por lo tanto, no miremos el cómo ahora se está pasando estos momentos, sino cómo luego podrá llegar esos momentos de bendición para tu vida y para su iglesia, para la iglesia del Señor. Una de las cosas totalmente ciertas es que Dios está bendiciendo en todo tiempo. En esos momentos de dificultad está la bendición de Dios sobre tu vida. En momentos de peligro, de dificultad, está Dios guardando tu vida. Juan 16, 20 dice: de cierto os digo, que vosotros llorasteis y lamentasteis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza será alegría, júbilo. Creer que Dios transformará esas lágrimas, esos momentos de dificultad, en júbilo. Es tu dicha y es nuestra alegría, es nuestro consuelo y el motivo por el cual podemos seguir adelante. Pero ello no significa que no habrá momentos de dolor. Significa que podemos estar aferrados al Señor en medio de todos estos procesos. Y dejemos que el Señor obre y bendiga a cada uno de sus hijos, estando en los brazos del Señor, que son seguros, que son eternos, estando en las manos del Señor, que nunca serán, de la cual seremos arrebatados. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, que esos momentos como los que puede que estemos pasando actualmente nos hagan sentirnos preocupados, tristes, es necesario saber que produce algo en ti y en mí, que el Espíritu Santo está obrando algo en ti y en mí, que el Espíritu Santo está obrando algo en su iglesia. Podríamos señalar también a algunos otros hombres, como Ezequías, o mujeres como Ana, que empapada en llanto también clamaba por la bendición de un hijo. Pero el mismo Señor Jesús, que lloró por aquel hombre que tenía como amigo,
mostrando ese lado afectivo hacia los demás. Y es es de esta manera que se identifica contigo y conmigo, que tu lloro, que tu tristeza no es ajena al Señor. Pero lo esencial, lo primordial es dónde estamos buscando una solución, qué estamos buscando. Y si buscamos a los pies del Señor, pues encontraremos la solución para todo problema, para toda batalla, para todo bache, para todo valle, para toda circunstancia que podamos estar atravesando. Por lo tanto, terminar diciendo que puede que estemos pasando momentos difíciles, pero nuestra tristeza se compara con aquello que Dios nos brinda. O sea, no se compara el perdón con aquello que el Señor te brinda. El gozo eterno, el gozo por siempre, el gozo que el Señor te brinda a ti en cada circunstancia. Por lo tanto, nos queda decir mucho ánimo, confianza en el Señor. Comenzábamos en nuestra primera introducción diciendo que el pueblo de Israel está pasando momentos difíciles, pero los momentos que el Señor tiene prometidos para el pueblo de Israel son preciosos, son gloriosos. Es el pueblo que el Señor escogió para que el Señor Jesús naciera ahí. Por lo tanto, clamemos por el pueblo, clamemos por las situaciones que atraviesa cada uno, clamemos por su iglesia, para que el Señor obre y bendiga en todo tiempo a cada uno de nosotros. Que el Señor lo bendiga.